Oremos. Padre, te damos honor y gloria en esta mañana, alabamos tu nombre como lo hemos hecho y queremos seguir adorándote, Señor, ahora con nuestra disposición a la hora de escuchar tu palabra. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para que podamos ver, Señor, la necesidad en nuestras vidas personales de aplicar tu palabra a nosotros, a nuestra alma, a nuestro corazón, a las áreas de nuestra vida. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos considerado y afirmado y establecido por las Sagradas Escrituras que el verdadero creyente, esto es, aquel que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, goza de una paz interior. En Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20, dice la Escritura: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, esto es, está hablando de su Hijo Jesucristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1, 19 al 20. Reconocemos que esa paz puede en ocasiones verse interrumpida temporalmente, pero nunca perderse totalmente. Eso lo hemos experimentado. Pero aún así los santos no tienen ningún motivo para desanimarse ni justificación bíblica, ya sea su situación, porque las mismas aflicciones y dificultades son la puerta de su esperanza. El valle de sus aflicciones y desánimos serán la entrada a mucho más consuelo y reposo de parte de Dios. Las promesas que encontramos en la palabra nos muestran que Dios no quiere que su pueblo se desanime, sino se fortalezca en lo que Él ha dicho. Aun cuando peca el creyente, Dios el Padre saca mucho provecho de los pecados de su pueblo. El deber de los santos es humillarse por sus pecados, pero nunca deben desanimarse por ellos, nunca. Hoy, por la gracia de Cristo, veremos que a veces el desánimo de los santos surge por la debilidad de la gracia que tienen. Hay algunos en el pueblo de Dios que se desaniman porque se comparan con otros. Miran la condición de otros hermanos que son fuertes en el Señor porque se apoyan en el poder de su fuerza, en la fuerza de Dios, sirviendo grandemente a Dios en su vida, y ellos se ven como pobres, débiles criaturas, de modo que consideran que poco o nada pueden hacer para Dios. Pero Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia en nosotros. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En ocasiones, Dios compensa la debilidad de ciertos hombres con sabiduría. Y quizás sea tu caso, y así lo ha querido Dios, recompensar tu debilidad con sabiduría. Y si esto es así, ¿tienes motivos para quejarte de tu debilidad? A veces la debilidad se recompensa con sabiduría, porque como dice Salomón en Proverbios 30, 24, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Miren allí en Proverbios 30, vamos a ver, considerar cómo el Señor nos enseña a través de los seres que Él ha creado, como enseñó a Job. El Señor nunca le reveló a Job el porqué de su sufrimiento, de su aflicción. Pero en vez de, cuando ya empieza a tratar el Señor con Job, le empieza a hablar a través de animales de la naturaleza. Y aquí igual el Señor nos quiere enseñar por medio de 4 cosas que son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Proverbios 30, 24. Dice así:
4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacios del rey. ¿En qué consiste la sabiduría de las hormigas? Vemos una hormiga, una cosita, las hay de distintos tamaños, pero ¿en qué consiste la sabiduría de este ser creado por Dios, una hormiga? Pues nos lo dice en el versículo 25. Las hormigas no son un pueblo fuerte, no fuerte, y en el verano preparan su comida. En tiempos de bonanza hacen acopio para tiempos de necesidad. Fíjense qué sabiduría. ¿En qué consiste la sabiduría de los conejos? Nos lo dice en el versículo 26. Los conejos son un pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Aunque en sí mismos son débiles, viven en lugares fuertes. ¿En qué consiste la sabiduría de las langostas? Nos lo dice el versículo 27. Las langostas que no tienen rey, no tienen quien les mande, quien los organice, y salen todas por cuadrillas, ordenadas. Aunque individualmente son débiles, su unión hace la fuerza. ¿Y en qué consiste la sabiduría de la araña? Nos lo dice en el versículo 28. La araña que atrapas con la mano. Haces así y la tienes aquí, en tu mano, la has atrapado. Es un ser muy débil, una criatura muy débil, pero está en palacios del rey. Aunque las cámaras del rey se barren y se limpian con esmero, la araña se aferra a las vigas y mora en lo alto, fuera de peligro. Así vemos cómo esas criaturas, débiles en sí mismas, compensan su debilidad con sabiduría y evitan el daño como si fueran fuertes. ¿Pueden ser sabios la hormiga, el conejo, la langosta y la araña y no el cristiano? La verdadera gracia salvadora es la mejor sabiduría. Todo cristiano es sabio y aunque su gracia sea débil, tiene la sabiduría verdadera. Tiene la sabiduría de la hormiga que hace provisión en verano para el mal tiempo. Tiene el cristiano la sabiduría del conejo, ya que el cristiano construye sobre la roca que es Cristo. La de la langosta, al unirse a los demás cristianos y se fortalece en esa unión. Y la de la araña, al aferrarse a las vigas de las promesas que están en la cámara del trono de Cristo, nuestro Rey. Y si Dios ha compensado así tu debilidad con esta sabiduría, ¿por qué te quejas y te desanimas? Por tu debilidad. Ahora, bien, hemos de decir que la débil gracia en el cristiano supone una gran desventaja. El cristiano débil soporta muchas desventajas que el cristiano fuerte no sufre. Aunque uno tenga la gracia verdadera, si ésta aún es débil en la gracia, es más probable que ese cristiano tropiece y caiga o se desvíe del camino. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es más probable que caiga el hombre debilitado que el fuerte. Y si cae, le cuesta más levantarse. El fuerte que cae se levanta pronto, pero si cae el débil, al levantarse puede caer de nuevo. Este es el caso del cristiano débil. Tropieza a menudo y es probable que caiga. Y si cae, está a punto de volverse a caer al intentar levantarse. Otra desventaja es que pierde más fácilmente su consuelo, aquel que es débil en la gracia. El cristiano fuerte en el Señor
usa lo que parece estar en su contra para su edificación. Pero el cristiano con gracia débil usa en contra suya aquello que en realidad obra a su favor. Cuando Cristo nuestro Salvador le dijo a la mujer cananea en Mateo 15:26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ella aprovechó estas palabras y convenció al Señor diciendo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. De esta manera sacó provecho de algo que parecía que iba en su contra. ¿Cómo? Por la fuerza de su fe. Esto ya lo vimos hace unos meses atrás, ¿recuerdan? La mujer cananea. Lo que ella había oído de Jesús, con eso se quedó, aunque Jesús dijera palabras que parecían negar lo que ya había oído de él por medio de otras personas. El Señor le respondió, oh mujer, grande es tu fe. En cambio, cuando el ángel del Señor apareció a Manoa, éste le dijo a su esposa, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. De esta manera usó contra sí mismo aquello que se pretendía para su bien, según la interpretación correcta que hizo su esposa en el versículo 23. ¿Pero por qué causa? Por la debilidad de su fe. Un fuego débil se apaga hasta echándole combustible, sea leña o carbón. Yo no sabía hacer asaderos. Aprendí gracias a mi cuñado. De él aprendí a no hacer nada lo que le vi hacer. Si quiero que el asado salga bueno y en su punto, a no hacer lo que yo le vi hacer. Y hay dos cosas primordiales para un buen asado. Primeramente, que la carne sea buena y el fuego. El secreto está en el fuego. Una persona me dijo, no estoy seguro si fue Richard, en una ocasión haciendo un asadero en La Lajita, o el que me vendió la carne, no estoy seguro. Creo que fue Richard, que para saber si el fuego está en su punto, hay que poner la mano y contar hasta 10 en el fuego. ¿Se acuerdan? Yo creo que sí. Y era como 1, 2, 3, 4, 5. Uf, no, el fuego no está en su punto todavía. Está muy fuerte. Si puedes soportarlo, está en su punto. Preparas el carbón, partes los trozos de acelerante, prendes hasta que coja fuerza en el fuego y empieza a hacerse la brasa. Pero en esos primeros momentos que estás haciendo ahí el carbón y estás ahí haciendo que coja la brasa, tienes que tener cuidado de no echarle más carbón, porque lo puedes apagar y se apaga, se ahoga, como se suele decir. ¿Por qué? Porque el fuego aún es débil, pues está cogiendo combustión. También el cristiano, hermanos, con gracia débil se apaga con las verdades y dispensaciones que deberían hacerlo arder con más fervor. El cristiano débil no puede glorificar a Dios de la misma manera que el fuerte. ¿Y por qué el cristiano débil le cuesta glorificar a Dios y alabarle? Pues por la razón porque a menudo duda del amor de Dios, por causa de su gracia débil. Por eso no puede alabarlo como debería. Glorificamos a Dios cuando no dudamos de Él, cuando confiamos en sus promesas, en lo que Él ha dicho. Pero si dudamos de sus promesas, no podemos glorificarle, no podemos alabarle. El Señor dice en el Salmo 50, versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará, dice el Señor. El débil, en cambio, viene aflicciones y pruebas a su vida y duda del amor de Dios y su misericordia. La aflicción es el horno de Dios. ¿Se acuerdan a 3 jóvenes hebreos? Estaban en el horno y ahí estaba Cristo con ellos. Y en medio de nuestra aflicción, Cristo está con nosotros. Es el horno de Dios, las aflicciones que Él permite, que Él envía a nosotros. Pero es para purificarnos. Pero el cristiano débil, de poca gracia, no lo ve así, duda del amor de Dios por causa de las aflicciones. ¿Cómo podemos vivir, hermanos, glorificando más a Dios? Pues cuanto más cree uno en esperanza contra esperanza, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 4:18, y vive menos por los sentidos físicos,
glorifica más a Dios. Creer en esperanza contra esperanza. Tenemos el ejemplo de Abraham, quien el apóstol Pablo nos dice en el mismo capítulo de Romanos, capítulo 4, en los versículos 19 y 20, vayan allí, por favor, y lo vemos. Romanos 4, versículos 19 y 20. Dice en el versículo 19 que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, dice, casi de 100 años, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Eso es creer en esperanza contra esperanza. No vivir por los sentidos físicos. Hermano, es que era imposible. Casi 100 años. Era imposible. Y Sara también era muy mayor. Ya se había pasado la costumbre de las mujeres. Pero para el Señor no hay nada imposible. ¿Cómo podemos vivir glorificando a Dios? Viviendo menos por los sentidos físicos. La fe débil no puede hacer esto, porque como dice el versículo 19, dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él lo consideró. Dijo, pero si tengo casi 100 años. Pero no se debilitó su fe. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Dios ha dicho, es que Dios lo ha dicho, que de mis simientes serán benditas las naciones de la tierra. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios. Y por eso dio gloria a Dios, porque creyó a Dios. Aquí vemos que la fe fuerte y no la fe débil es la que más glorifica a Dios. ¿Quieres saber la diferencia entre la fe fuerte y la débil en cuanto a su operación? El apóstol nos dice que la fe débil duda de la promesa y la fuerte no. La fuerte se agarra a la promesa. La fe débil presta mucha atención o demasiada atención a las causas segundas y la fe fuerte no. La fe débil juzga por lo que ve y siente interiormente, por sus sentimientos, por lo que siente, por lo que ve. Y la fe fuerte juzga por la palabra exterior, lo que Dios ha dicho. Por tanto, la fe fuerte glorifica especialmente a Dios, porque cree a Dios. No se fía de sus sentimientos, de lo que siente, de las causas segundas, lo que ve, que es imposible. El cristiano fuerte puede esperar mucho tiempo en Dios. El que espera mucho tiempo con quietud honra a Dios. Dice el salmista David en el Salmo 119, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Porque ese era su corazón. Él quería guardar los estatutos de Dios, guardar sus testimonios. Había muchas cosas a su alrededor que obstaculizaban para eso, pero él clamaba con todo su corazón, respóndeme Jehová, porque este es mi corazón, yo quiero guardar tus estatutos, yo quiero confiar en ti, yo quiero guardar tus testimonios. Y dice el salmista que me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, esperé en tu palabra. El cristiano fuerte espera. Y cada vez que digo el cristiano fuerte, no estoy diciendo en manera orgullosa el cristiano, yo soy fuerte. No, el cristiano que tiene una gracia fuerte, porque se fortalece en su Dios, porque busca a Dios, con todo lo que estamos viendo. Esa diferencia entre débil gracia y fuerte gracia. En cambio,
al igual que los niños débiles no pueden esperar mucho tiempo para obtener lo que desean, sino que hay que atenderlos enseguida, el cristiano débil tampoco es capaz de esperar mucho tiempo para conseguir lo que desea de Dios. Se desespera porque ve las causas segundas, porque se centra en su interior, lo que siente, porque duda de las promesas de Dios. Pero por muy débil que sea tu gracia, no tienes causa justificada para abatirte por tu debilidad. No tienes ninguna causa justificada. Aunque tu gracia sea débil, puedes acogerte a las promesas y a los abrazos del amor del Padre si tu interés por Cristo es sincero como el cristiano fuerte. Por muy débil que sea tu gracia, si es verdadera, tienes tanto interés y parte en la justicia de Cristo para tu justificación como el cristiano fuerte. Se te imputa tanto de Cristo a ti como a cualquier otro. Hay un especial amor de Cristo hacia los débiles. Y que es lo que quiero considerar en segundo lugar. El especial amor de Cristo hacia los débiles. Si examinan las Escrituras, es sobre los débiles en la gracia que recae el mayor número de las promesas de Dios. Cristo empieza su predicación con las promesas en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y hermanos, ¿a quiénes se hacen especialmente estas promesas? Sino a los débiles en la gracia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Esto es, al ver en su alma esa pobreza espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús empieza su predicación como si su gran labor fuera consolar, sostener y fortalecer a los débiles. Empieza haciéndoles muchas ricas promesas de bendición y misericordia. Y el Señor no solo hace muchas promesas a los débiles en la gracia, sino que Él mismo promete cumplirlas. El Señor promete que por medio de la verdad traerá justicia. En Isaías capítulo 42, versículo 3, está en su mano hacerlo y lo hará. Porque el cristiano débil ve muchos estorbos a su alrededor y en su interior. Y aunque ha leído la promesa del Señor, se atemoriza, duda. Miren en Isaías capítulo 42, versículo 3. Isaías capítulo 2, versículo 3, dice, no quebrará la caña cascada, está hablando de Cristo, ni apagará el pábilo que humeare. Esa es la promesa. Y el cristiano débil en la gracia lee la promesa, se atemoriza, pues aunque Dios no lo quiebre o le apague como Él ha prometido, Él por su debilidad se apagará solo. Por su débil gracia. Pero Cristo dice, que sigue en el versículo, por medio de la verdad traerá justicia. Cristo responde que Él mismo la traerá, es decir, la sacará con violencia. Es la misma palabra griega que se usa en otros pasajes para hablar de su fuerza. Es como si Cristo dijera, forzaré esta victoria a pesar de toda la oposición que se presente. El Señor no solo hace muchas promesas a los débiles en la gracia, sino que Él mismo promete cumplirlas. Y aunque es una gran aflicción ser débil en la gracia, si Cristo tolera mi debilidad, ¿por qué me he de desanimar por ella? La misericordia compasiva de Dios es amplia y dulce. Dios muestra misericordia a todo su pueblo a través de Cristo como sumo sacerdote. ¿No era la función, hermanos, del sumo sacerdote compadecerse de las debilidades del pueblo? Nosotros no tenemos en el cielo, dice el apóstol, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que no podemos desanimarnos. Él ha prometido cumplir sus promesas.
Existen tres cosas que expresan el amor compasivo de Dios para con los débiles en la gracia. La primera de ellas, acepta nuestras obras, aunque vayan mezcladas con muchas flaquezas, y acepta nuestro servicio, aunque crezca en un tallo muy débil. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, cuando Cristo dice a la iglesia en Filadelfia: yo conozco tus obras, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor Jesucristo habla al ángel de esta iglesia, que es el pastor de la iglesia en Filadelfia, diciéndole que conoce sus obras y que a pesar de su poca fuerza está siendo fiel. Ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. El Señor conoce nuestras obras. Él sabe y conoce nuestra debilidad, nuestra débil gracia, nuestra poca fuerza. Y acepta nuestras obras y nuestro servicio. Acepta sus obras y acepta su servicio, por lo cual el Señor dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, sigue ahí el Señor diciéndole: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Cuando comparezcamos en el postrer día delante del Señor Jesucristo y sus santos ángeles, el Señor dará a cada siervo fiel una corona reservada para él. No sé si será literal o es simbólico, pero sí lo que nos está hablando es de un galardón, de un premio, de una recompensa. Y dice en la palabra de Dios que esto la arrojarán a los pies de Cristo. La causa de arrojarla a los pies, yo consideraba esto, no es por menosprecio a la corona, ni mucho menos de falta de reverencia a aquel que la otorga, sino porque reconocerán que todo lo que han hecho, a pesar de sus debilidades, ha sido por la gracia de Dios y su amor compasivo, que fueron aceptadas sus obras y su servicio. Todo es por la gracia del Señor y su amor compasivo. La segunda cosa que expresa el amor compasivo de Dios por su pueblo, que son débiles en la gracia, es que el Señor no atosiga a los débiles, sino que se contenta en andar a su paso. En Isaías capítulo 40, 11, vayamos allí, por favor. Dice el texto: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Fíjense, eternamente Jesús como el buen pastor, que tendrá un cuidado por aquellos que son bebés en Cristo, que son recién convertidos, que tienen poca gracia o débil gracia, y también por aquellas que están más débiles, las recién paridas. A estas las tratará suavemente, las tendrá en consideración para restaurarlas. Considera esto: el tierno amor de Cristo, que no atosiga a los débiles, sino que se contenta en andar al paso de ellos. Y por último, el amor compasivo de Dios por los débiles se muestra en que a veces el Señor llega a ceder a nuestros deseos, que tenemos gracia débil, como por así decirlo, fuera tras nosotros. Mire, el apóstol Mateo capítulo 9, allí en el Evangelio, versículos 18-19, nos cuenta la historia que dice que vino un hombre principal llamado Jairo,
y se postró ante Jesús diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. No lo estoy leyendo literalmente, solamente es para que ustedes vean que está ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 18-19. Y se levantó Jesús y le siguió. Era un hombre de fe este Jairo, este principal de la sinagoga, porque dijo: ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Era un hombre de fe. Pero su fe era débil, porque limitó a Cristo en cuanto a tiempo y medios. Ven y pon tus manos sobre ella. En el capítulo 8 del mismo Evangelio, vemos al centurión que acude a Cristo para que sane a su siervo. Este centurión era fuerte en la fe. Era un gentil, un centurión. ¿Y por qué era fuerte su fe? Porque Cristo dice de él: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cristo actúa y va delante de él, porque cuando dice el centurión en el versículo 6, Señor, mi criado está postado en casa, Jesús responde: yo iré y le sanaré. Cristo ofrece acompañarle, pero el centurión dice: no, Señor, solo di la palabra. Pero el hombre principal desea que Cristo le acompañe, y así es, Cristo le acompaña. Cristo se anticipa al fuerte, al centurión, y sigue al débil. Señor, no atosiga a los débiles en la gracia. Él los acompaña, es como que Él concede las peticiones de aquellos que son débiles en la gracia. Jairo no recibió los mismos elogios que el centurión. ¿Debería desanimarse por ello, Jairo? No. Porque el amor compasivo de Cristo fue tan idóneo para él como los elogios fueron para el centurión. La fe fuerte recibirá mayores elogios, pero la fe débil se verá más animada por el amor compasivo de Cristo. Aunque seas débil en comparación con los demás, puede que seas fuerte en comparación con tu antigua forma de ser, más fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza que lo eras antes. Así que no tienes por qué desanimarte. Ahora bien, puede que alguno se desanime por la culpa en él. Por causa de un pecado grave está debilitado en la gracia. Supongamos que alguno ha pecado gravemente y por ese pecado se ha debilitado su gracia. Entonces sí tienes motivos para humillarte ante el Señor, sin desanimarte. Pero tienes motivos para humillarte, sin desanimarte. Porque si no te ha acontecido nada fuera de lo que puede acontecer a cualquier creyente verdadero, no tienes motivos para estar abatido como aquellos que carecen de esperanza. Ya conocéis el caso de Sansón. Tenía fuerza interior y exterior, pero perdió la fuerza y se hizo uno de nosotros. ¿Y cómo se hizo uno de nosotros? ¿Cómo ocurrió esto? Reposó la cabeza en el regazo de Dalila. Perdió así la fuerza y quedó debilitado. Y grande fue el precio que pagó. Le costó ambos ojos y la vida. Y si has reposado tu cabeza en el regazo de Dalila, perdiendo así la fuerza, probablemente te cueste caro. Pero esta clase de cosas le podría haber ocurrido a cualquier personaje bíblico descrito como verdadero creyente. Aunque pierdas la fuerza y se debilite tu gracia por tu propio pecado, la gracia verdaderamente salvadora nunca se verá aniquilada porque es la nueva creación de Dios en el creyente. Nunca será aniquilada. Te costará caro. Habrá sus consecuencias. Pero no será nunca aniquilada. No podemos aniquilar nada de lo que Dios ha creado. El hombre es creación de Dios. El hombre puede matar a otro hombre, pero no aniquilarlo. Así tu gracia, por pequeña que sea, también fue creada por Dios
Por tanto, por mucho que la debilite el pecado, nunca podrá ser aniquilada del todo. Por otro lado, podemos desanimarnos mucho, no solo por la debilidad de la gracia por causa de nuestro pecado, sino por lo mucho que la gracia que poseemos se parece a la gracia común. Es contradictorio decir que poca gracia no es gracia, pero en ocasiones es tan poca que llegamos a temer que no sea gracia verdadera. Si tuviéramos una moneda muy pequeña y fuese de oro, está bien, es de oro, aunque sea pequeña. Pero si es pequeña y además pudiera ser falsa, nos turbamos. Nos podemos llegar a desanimar y turbarnos. ¿Cómo saber si la débil gracia que poseo es genuina y no es gracia común? ¿Qué puede y qué no puede hacer la gracia débil para distinguirla así de la gracia común? Pues primeramente, hermanos, la gracia verdadera se goza en ser examinada. Le encanta examinar y ser examinado. O sea, no examinar a otros, sino se examina a sí mismo. Aquel que tiene la gracia verdadera se examina. Y le encanta ser examinada porque es sincera. Y la sinceridad se presta al examen. El griego emplea una palabra que significa que se expone todos sus actos, todos sus actos a la luz del sol. A diferencia de la gracia falsa o la común, se goza en ser examinada. La gracia común no quiere ser examinada. La gracia verdadera investiga mucho los caminos de Dios y busca más verdades, porque se goza en ellas. El hombre que trepa a un árbol, ¿cómo hacemos para subirnos a un árbol? Pues se sujeta primero a las ramas más bajas, para luego subir por el tronco, pone un pie aquí, se agarra a otra rama aquí y va escalando hacia las ramas superiores hasta que llega a la cima, hasta donde se puede llegar a un árbol. Así actúa el cristiano. Empieza con las primeras verdades y sube hasta alcanzar descubrimientos más altos. Por tanto, al principio demuestra más curiosidad. ¿Qué haré para ser salvo?, dice una y otra vez. Luego dice, Señor, ¿qué quieres que haga? La gracia falsa y la común no son así. No trepan. La gracia verdadera se ocupa en humillarse. La gracia verdadera está dispuesta a aprender de los demás. El cristiano débil dice, solo soy un niño en Cristo. Entonces, ¿por qué no dejar que me lleven en los brazos? ¿Por qué no dejar que los demás me enseñen también? ¿Por qué no escuchar a los demás? Si el Señor se habló por una mula al profeta Balaam, no me puede hablar por un hermano que quizás tenga menos tiempo que yo en los caminos del Señor. La gracia verdadera, aunque sea débil, obra en proporción a su debilidad. Se tambalea ante la promesa, pero acude a ella. Duda del amor de Cristo a veces, es verdad, pero corre a Cristo, corre con Cristo. Tropieza, pero sigue su camino. Es ignorante de las cosas de Cristo y no tiene el conocimiento que de Él debía tener, pero echa el fundamento. Y desde ahí edifica. Y aunque su gracia obre con debilidad, obra en proporción a su flaqueza. Cosas que no hace la gracia falsa y la común. La gracia verdadera reconoce bien su debilidad. El cristiano débil sabe lo que es y lo admite. Hermanos, estas son algunas virtudes, muchas otras más se observan en la vida del cristiano. Por lo tanto, si las posees, no tienes motivo para desanimarte, ni causa justa para abatirte y estar desanimado. Estoy llegando al final de mi sermón
Y en estos pocos minutos quiero considerar cómo crecer más en la gracia. Porque parece como que a lo mejor alguno pueda pensar, parece como que nos quedamos aquí en la débil gracia y ya está, porque tantos beneficios que tenemos y el amor de Cristo. Pero no es el apóstol, hay muchos mandamientos del Espíritu Santo a través de los apóstoles diciendo creced en la gracia, en las virtudes. ¿Cómo crecer más en la gracia? Pues cuanto más se obedecen los mandamientos de Dios, más se crece en la gracia. Cuando somos bebés en Cristo, recién conversos, somos débiles en la gracia. Y nos dedicamos intensamente a algunas disciplinas espirituales, como cuáles puede ser, pues leer, ahí estás leyendo. Y leemos mucho, pero luego poco o nada en otras. Pero a medida que crecemos en la gracia, nuestros corazones se dilatan, se ensanchan y se extienden a otras disciplinas. Obedecer los mandamientos de Dios. Se crece en la gracia de Dios. Luego, cuanto más se esmera uno en cumplir con su deber espiritual, más crecerá en la gracia también. Cuanto más crezca en la gracia, más se esmerará en cumplir su deber. No lo va a cumplir de cualquier manera, por cumplir. El que escribe mejor que antes no por ello gasta más papel, ni hace más letras, sino que escribe con más exactitud y esmero. De igual manera, el cristiano maduro no cumple con más disciplinas que antes, sino es cuestión de cumplir con más y más y más disciplinas, sino que las hace con más esmero, con más amor a Cristo. Considera también, para crecer en la gracia, el gran encargo que Dios el Padre ha dado a Cristo en cuanto a ti y a mí que somos débiles. Mira en Isaías capítulo 42, vayamos allí de nuevo. Dice aquí Isaías 42, versículo 1, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Por qué? En el versículo 3 leemos, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Entonces el Padre dice, este es el encargo que le he dado a mi Hijo. Y por eso vino al mundo, para que los que tienen vida la tengan en abundancia. Por eso Cristo murió por nosotros. Como vemos en Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, esto es, en el tiempo señalado por el Padre, murió por los impíos, murió por los débiles, por nosotros. Y ese es el encargo que Dios le dio el Padre al Hijo, a su Hijo de su amor, el Hijo Jesucristo. Considera también la gran muestra de misericordia que es tener, aunque sea un poco de gracia. Porque por muy poca gracia que tengas, si la tienes de verdad, estás unido a Cristo y tienes comunión con el Padre. Se te ha quitado tu naturaleza carnal para hacerte partícipe de la divina. Eres una nueva creación, una nueva criatura, si verdaderamente tienes esta gracia en ti. Aunque por muy pequeña que sea, muy débil, tienes derecho a todas las promesas y a todos los medios de gracia. Esto es, a todo. Tienes parte en todo lo que Cristo ha hecho y padecido. Y participas de la herencia de los santos en luz, como dice el apóstol Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tienes a Dios como porción, a Cristo como el Salvador, al Espíritu Santo como consolador, el cielo como heredad, los ángeles como guardianes, y todo lo terrenal está bajo tus pies. Tienes todo esto por muy poca gracia que tengas, por muy débil que sea tu gracia. Entonces, ¿acaso puedes leer todo este inventario de misericordias
y sentarte a llorar en medio de tantos bienes, teniendo todo esto. El verdadero cristiano no tiene causa justificada para desanimarse. No la tiene. Pero sí tiene suficientes motivos para entristecerse y humillarse, y es por su pecado. Pues hermanos, que podamos crecer en la gracia y arrepentirnos cada día de nuestros pecados y buscar de Cristo todas las gracias que Él tiene y que está dispuesto a derramar sobre aquellos que las buscan. No solo los que las piden pero las buscan para obtenerlas de Él. Si estás sin Cristo, tú sí tienes muchos motivos para entristecerte, pero no para desanimarte tampoco. Tienes muchos motivos para entristecerte, para humillarte, para arrepentirte. Hay una tristeza que es buena. Es la tristeza que es según Dios, nos dice el apóstol Pablo. Y esta produce arrepentimiento para salvación. De esa tristeza no hay que arrepentirse, dice Pablo, porque es una tristeza que produce arrepentimiento. La bondad de Dios nos guía y nos debe guiar al arrepentimiento. Pero a todos, a los que no tienen a Cristo y a los que tenemos a Cristo. Porque Dios es Dios de toda gracia y misericordia. Y hemos pecado y seguimos pecando contra Él. Considera la gracia y misericordia de Dios al enviar a su amado Hijo, Jesucristo, a hacer la obra que Dios el Padre le encomendó. Y por eso en Isaías 42, versículos del 5 al 7, dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y al espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová, le está hablando de su Hijo Jesucristo, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. A eso vino Cristo, a abrir los ojos a los ciegos, a dar libertad a los que están en esclavitud y moran en tinieblas. Y fue a través de su vida, su predicación, su pasión, su muerte y su resurrección y glorificación que Cristo puede salvar a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Dios lo dio por pacto, por luz de las naciones. No hay otro nombre por el cual los hombres puedan ser salvos del pecado, de la culpa, de la condenación de la ley, la condenación eterna, solo por Jesucristo. El Señor dice en Isaías 66, versículo 2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Si quieres subir al cielo, tienes que agacharte. Debes descender para que puedas ascender. Esas son las leyes del reino de Cristo. Si quieres subir al cielo, tienes que agacharte. Dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Has de humillarte, has de apartarte de tus pecados, has de arrepentirte con dolor de tu pecado y de tus pecados. Debes descender para poder ascender. Hermanos, nosotros hemos de vivir humillándonos delante del Señor siempre si queremos tener comunión íntima con Él. Porque esa palabra también es para nosotros. La humildad nos prepara para ser bendecidos por el Dios de toda gracia y nos pone en condiciones de tratar eficazmente a nuestro prójimo. Reconozcamos nuestra débil gracia. Reconozcamos y confesemos que no somos lo que deberíamos ser. Pero nunca nos desanimemos. Nunca. Pues no tenemos motivo alguno ni justificación bíblica para ello. Vamos a orar, hermanos.